Para el siguiente ejercicio tenemos un intercambiador de calor por donde ingresa el refrigerante que se va a enfriar con agua en un condensador, ¿no? Entonces, un condensador, que es un intercambiador de calor, entra refrigerante. El refrigerante entra por los tubos, entonces tenemos aquí el refrigerante R134A que ingresa por los tubos. Este va a ser el estado de los tubos, de la entrada del refrigerante. Y vamos a anotar aquí los datos de entrada. El refrigerante tiene un flujo máximo, como dice aquí, flujo máximo del refrigerante igual a 6 kilogramos por minuto. Ese es el flujo máximo y esta es la entrada y esta es la salida. A 1 megapascal. Entonces, este va a ser mi estado. Vamos a definir los estados. El estado 1 va a ser la entrada del agua, ¿no? Se va a enfriar con agua. Entonces, nosotros tenemos en la coraza el agua. El agua que va a enfriar a la entrada y aquí agua a la salida. Aquí también tenemos agua y agua. Aquí tenemos el refrigerante que entra a los tubos, el estado 3, vamos a llamarlo esto. Este es el estado 2 del agua. Y esta es la salida, el estado 4. Vamos a registrar todos los datos en ese orden, ¿no? Importante. Y nuestro sistema, también importante aclarar que aquí todo nuestro sistema es el cambiador de calor. Y vamos a analizar esto. Ahí está nuestro sistema. Tenemos una entrada, la entrada 1 del agua y la entrada 1 en el estado 3 del refrigerante. Tenemos la salida 2 del agua y la salida, el estado 4 del refrigerante. El refrigerante entra a la presión de 1 megapascal. Presión 3, 1 megapascal. Y la temperatura de entrada del refrigerante es de 70 grados centígrados en el sistema internacional. Nos dice que sale el refrigerante a 35. Entonces, esa va a ser su temperatura 4, estado 4. 35 grados centígrados. El estado 4. La presión 4 también es la misma presión de entrada del refrigerante, porque nos dice que no hay 1 megapascal, no hay caídas de presión entre cada fluido. El fluido refrigerante entra y sale a la misma presión. Ahora para el agua entra a 300. Su presión del agua en el estado 3 es de 300 kilopascales. Y su temperatura a la entrada al refrigerante, a la entrada al calentador, o al condensador, es de 15. T3, 15 grados. Entrada a dicho condensador. El estado 1. Entonces, habíamos dicho esto es estado 1. Estado 1. Presión 1. No confundir. Hay 4 estados. Presión 1, temperatura 1 del agua. Presión 3, temperatura 3 del refrigerante. Bien. Y a la salida, como nos dice, la presión entonces en el estado 2, aquí en estado 2, es igual a 300, la misma presión de entrada. Y su temperatura de salida también tenemos de dato, temperatura 2, igual a 35 grados centígrados. Ya tenemos todos los datos entonces para la entrada y salida del condensador, ¿no? Que es un intercambiador de calor. El balance de masa, ¿qué nos dice? Para el balance de masa nos dice que la masa que entra, el flujo másico del refrigerante a la entrada es el flujo másico del refrigerante a la salida. Aquí tenemos de datos. El flujo másico del agua que entra es el flujo másico del agua que sale. No hay ninguna acumulación de la masa dentro del flujo másico del agua. W de water. Eso es una incógnita, ¿no? El flujo másico del agua, MW, entonces,
Esa es una incógnita. Y la tasa de transferencia de calor. Vamos a encontrar las entalpías para cada uno de estos estados. Para el agua, entrada y salida, y para el refrigerante a la entrada y la salida, ¿no? Y hacer un balance de energía posteriormente. Como tenemos los datos de la presión de 300 y la temperatura de 15 grados centígrados, sabemos que el agua está como líquido, líquido comprimido, ¿no? Pero no tenemos los datos del líquido comprimido para esa temperatura y esa presión. Lo que vamos a hacer es aproximar al líquido saturado. Por lo tanto, en la tabla 4, tabla de agua saturada, para los 15 grados, buscamos la entalpía, que es el HF, 62,982. Esta es la entalpía que estamos buscando. Estamos haciendo la aproximación del líquido a líquido saturado. Y también vamos a utilizar o leer este dato a los 35 grados centígrados, cuyo valor es 146, ¿no? El HF también, siendo esa aproximación al líquido saturado. Anotamos esos valores de la tabla A4. Entonces, de aquí, de la tabla A4. Solamente nos interesan los datos de la entalpía. H1, vamos a hallar entonces el HF a esa temperatura. 62,982 unidades internacionales. Y también para los 35 grados, ¿no? De la misma tabla, decimos a la temperatura de 35 grados. Entonces, el H2 es el HF a esa temperatura que hemos visto en las tablas de 146,64 unidades específicas. Ya tenemos los datos para la entalpía de entrada del agua de 62 hasta 146 se incrementa la entalpía, ¿no? Este fluido está aumentando su temperatura y está aumentando su entalpía. Entonces el otro fluido va a disminuir su entalpía para que sea un balance de energía en este condensador o intercambiador de calor. En la tabla A12 buscamos entonces 1 megapascal, estamos refrigerante saturado, tabla de presión. Buscamos la presión de 1 megapascal y vamos a buscar a los 70 grados en qué estado está. Vamos a determinar primero ese estado. Buscamos los 1000, aquí están los 1000 grados. 1000 megapascales, su temperatura de saturación es 39. Entonces, nosotros estamos buscando a los 70 grados centígrados, la entrada del vapor. A los 70 entonces es mayor. Por lo tanto, podemos decir que está como refrigerante sobrecalentado. ¿Ya? Como está refrigerante sobrecalentado, nos vamos a la tabla siguiente, a la tabla A13. Tabla A13, buscamos 1 megapascal de presión, 0,7 mega, 0,8, 1 megapascal. Y la temperatura de 70, está por acá, correcto. Leemos la entalpía. La entalpía es este valor. ¿Sí? Ahí está. Estamos en la tabla A3. La entalpía es el siguiente valor. No es ese valor, correcto, es el siguiente valor. El 306, el tercer valor. Para los 36 grados. 306,88 la entalpía. Para 1 megapascal estamos corrigiendo a 70 grados centígrados, 1 megapascal, esta es la entalpía, ¿no? Este otro valor es para 0,8 megapascal. Este es el valor correcto, 303,85 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, anotamos ese valor de la tabla A13
H3. El valor que hemos leído en la tabla, 303,85 kilojoules sobre kilogramos. Como habíamos encontrado que a 1 megapascal la temperatura de saturación era 39, entonces P4, ese valor lo habíamos visto hace rato, P4 es menor a la temperatura de saturación. Por lo tanto, es refrigerante comprimido, ¿no? Está como líquido comprimido. Y vamos a encontrar entonces en la tabla A11 entrada por temperatura para determinar este valor. Nos vamos a buscar en la tabla de termodinámica del libro de Zenger. Entonces, en la tabla A11 hacemos la aproximación para los 36 grados. Tenemos el dato es 36 grados, como estamos en líquido comprimido. Estamos haciendo la aproximación al líquido saturado y leer el HF a la temperatura de 36, como el valor de su entalpía para 1 megapascal, que en este caso las propiedades dependen en los líquidos de la temperatura. 102,33 anotamos. H4, 102,33 kilojoules sobre kilogramo. Con esto ya hemos encontrado todos los datos y debemos hacer nuestro balance de energía, ¿no?